Las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuestionando la normalidad democrática del Estado español por la existencia de presos políticos, ha llevado a que toda la oposición real, digo real porque hay partidos políticos que están en la oposición, pero objetivamente dan apoyo y sustento al gobierno, pues esa oposición real es la que ha salido al paso de esas declaraciones pidiendo o el cese, la destitución por parte del presidente Pedro Sánchez o directamente la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente. Lo cierto es que si nuestra democracia es o no equiparable a otras, no sabemos con cuáles las quiere comparar el señor Iglesias, y si los políticos presos que ya están en la calle son presos políticos, son cuestiones que darían para hablar un buen rato, para hacer un estupendo debate. Pero creo que entrar en eso, sinceramente, es entrar donde el propio Pablo Iglesias quiere que entremos, es decir, en establecer una suerte diferenciadora entre él y los suyos y el resto. Es decir, metiendo en el mismo saco a Vox, al PP, al PSOE y a unos cuantos más. Eso es lo que él busca. Pero, de verdad, Pablo Iglesias, después de lo que dijo, efectivamente coincido en que o debería ser destituido por Pedro Sánchez o debería dimitir él. Pero insisto, yo prefiero dejar al margen si es verdad o no lo que ha dicho Pablo Iglesias, porque hacerlo, entrar en ese debate, es llevarnos donde él quiere. Yo creo que Pedro Sánchez, ante esas palabras, debería destituirle. Y debería destituirle porque, lógicamente, tienes un vicepresidente que habla de que el país que tú presides no tiene calidad democrática. Insisto, ¿comparado con quién? Pero que el país que preside Pedro Sánchez no tiene calidad democrática. Y además es un país en el que existen presos políticos. Lógicamente, el presidente de gobierno ante eso, ante ese cuestionamiento de su propia administración y ejecución, debería destituirle. Pero es más, es que fue el propio Pedro Sánchez quien aseguró que él no podría dormir tranquilo con un vicepresidente que hablara de que en España existen presos políticos. Y además, ojo, lo decía cuando quien gobernaba era Mariano Rajoy. Por coherencia, también debería ser el propio Pablo Iglesias quien dimitiera. Porque yo no sé cómo es capaz de compartir mesa cada día que hay Consejo de Gobierno con una serie de señores, empezando por el presidente, que mantienen un país en la anormalidad democrática y con presos políticos. Un país cuya democracia no es comparable, insisto, ¿comparable con quién? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tenga problemas en sentarse con Pedro Sánchez si considera que preside un país en estas circunstancias? Pero es más, también debería dimitir por otra razón, y es por su propia ineficacia. Es decir, tú estás de vicepresidente de un país con anormalidad democrática y presos políticos y no tienes ninguna responsabilidad. Tú eres vicepresidente de eso y no tienes ninguna responsabilidad. ¿No eres capaz de cambiar las cosas? Pues sí, parece que no es capaz de cambiar las cosas. Y bueno, ¿de dónde viene esa normalidad democrática? Bueno, para Iglesias, hay que recordarlo, la anormalidad democrática es que los tribunales investiguen a su partido.
no al PP. Al PP es normal que lo investiguen, incluso al PSOE es normal que lo investiguen. Lo anormal, lo poco democrático, para aquello en lo que él no tiene poder. Recordarán que también dijo eso, que él era vicepresidente, pero que el poder era otra cosa. Claro, el poder es que, por ejemplo, pues los tribunales no investiguen si está utilizando una asesora pagada con dinero público como niñera. Lo anormal es que los tribunales investiguen a una empresa que hizo trabajo, al parecer, ficticio para su partido y que por detrás pues se rebañaba algo de parné. Eso es una anormalidad democrática, que los tribunales investiguen a un partido, al suyo me refiero. También es anormal que los tribunales investiguen si manipuló las elecciones que le convirtieron en secretario general de su partido y candidato a la presidencia del gobierno y posteriormente diputado y vicepresidente. Eso, lo normal, lo que hacen los países con normalidad democrática, es investigar a la oposición, pero no al partido que está en el gobierno, sobre todo si es el suyo, como en Venezuela, por ejemplo de normalidad democrática, una normalidad democrática a la que él y sus amigos, aquellos fundadores de Podemos, asesoraron para construir ese país que hoy es Venezuela. Ellos lo asesoraron. Entendemos que debe ser su ejemplo y su modelo en lo político y en lo económico. De la misma manera, es una anormalidad democrática para el vicepresidente segundo que un rapero, por ejemplo, pueda ir a la cárcel sencillamente por unas letras, por cantar. Unas letras en las que, por ejemplo, pide que vuelen el coche de un político cuya idea no comparte. O relata el placer que siente viendo matar policías y militares. Claro, es que el propio Pablo Iglesias ya dijo en una ocasión que disfrutaba mucho viendo cómo los manifestantes apalizaban a policías. Debe ser por eso. Dice que ese tipo de comentarios debe ser despenalizado. Claro, pero no dice nada si despenalizar la ofensa a los sentimientos religiosos debería llevar también aparejado despenalizar las ofensas a los sentimientos políticos. Lo digo por la ley de memoria histórica. Y si despenalizar la quema de la actual bandera de España, supone que también se puede quemar la bandera de la Segunda República, por ejemplo, o la de las comunidades autónomas. Iglesias, con sus palabras, lo que hace es contribuir aún más a su imagen de antisistema. Un antisistema muy particular, porque se aprovecha del sistema. Un antisistema que se aprovecha del sistema y que se desacredita a sí mismo cuando hace justo lo que criticaba. En fin, pactar con el PSOE, por ejemplo. El chalet, los sueldos, la esposa de con cargo, la victimización cuando te hacen un escrache, la subida de los impuestos, de la luz, los asesores. Las palabras de Iglesias, al margen de si tiene o no razón, solo pueden conducir a la destitución o a la dimisión. Pero eso no ocurrirá, porque Sánchez es un presidente de quien ya nadie se cree absolutamente nada, pero nada de nada, ni de esto, ni de ninguna otra cosa, ni de la pandemia, ni de la economía, ni de nada, ni aquí, ni en Wuhan.